la Fundación Central. Estamos aquí en nuestra sede de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo. Les cuento para aquellos que no nos conocen, nosotros somos una fundación que ya tenemos 8 años de vida activa en capacitaciones, sobre todo referidas al mundo del derecho registral. Nuestro nacimiento, nuestro origen remoto es básicamente lo vinculado al registro de la propiedad del automotor, que está diseminado por toda la República Argentina, pero digamos, desde la cuestión académica, a lo largo de los años, fuimos profundizando e ingresando en toda la temática referida al derecho registral, a los distintos registros de la República Argentina. Y desde hace 2 años que empezamos a abordar la problemática de la transformación digital, sobre todo por la cuestión de los registros, comenzamos a horizontalizarla a todo lo que tiene que ver con la administración de los estados nacionales y provinciales. En esa línea de trabajo comenzamos a interactuar con nuestros amigos de ACEP, de la Asociación Civil de Estudios Populares, y bueno, como primera iniciativa hemos decidido arrancar hoy en esta cuestión de abordar la problemática del futuro digital en el Estado. Así que, bueno, le doy la palabra a Eugenia Bertizzolo y bienvenidos y agradecidos por compartir este momento. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias a los que están presentes y a los que están a través de Zoom acompañándonos. Estamos ya cerca de aproximadamente los 50 interesados en escuchar nuestra propuesta. Y el día de hoy vamos a tener una jornada de capacitación, como bien decía Alejandro, en el futuro digital del Estado, con énfasis en lo que es la innovación y compliance. Vamos a tener 2 expositores, nos acompañan Pablo Casabán y Silvia Toscano. Voy a presentar primero a Pablo, que va a ser el primer expositor. Él tiene una marcada especialización en lo que es el compliance, es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba. En el SEMA realizó la certificación internacional en Ethical Compliance, tiene hecho una diplomatura en Derecho Penal y Compliance de la Universidad Austral, y también tiene hecho un máster en Compliance y Gestión de Riesgos en ADEM, con lo cual creo que es una palabra bastante autorizada en materia de compliance y lo que nos va a compartir creo que va a ser de mucho interés para todos. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a Alejandro y por medio de él a José, agradecer a CEP, que es mi organismo que me contiene desde hace 22 años. Yo soy el director del Instituto de Ética y Transparencia de ACEP, y bueno, me han dado el honor de representar a ACEP y compartir una nueva actividad con Silvia, que es una experta en la materia que vamos a afrontar hoy. A mí me toca, y tengo el gusto de presentar para muchos que tal vez no conocen lo que es el compliance, ¿no? Pero para ello, primero vamos a empezar a abordar algunos de los temas del entorno digital, el mundo digital y la innovación digital en las organizaciones, tanto públicas como privadas, y empezaremos con algunos malos ejemplos. En algunos malos ejemplos vamos a ver de lo que es el manejo o cuando se sufren los virus, o la vulneración de datos personales a partir de falta de protección en los sistemas tecnológicos de las organizaciones. Vamos a poner dos malos ejemplos en el sector público. El primero de ellos es el uso ilegítimo de datos personales. Esto son noticias, no tiene ningún sesgo de tipo político, ¿no? Cómo a veces no se toma dimensión de los riesgos que tienen el ámbito digital, el mundo digital y la necesaria innovación en el Estado. Otro mal ejemplo es algo que cada vez más frecuente, que es el ciberpatrullaje, ¿no? ¿Qué se hace con los datos que recoge el Estado a partir de las medidas de ciberseguridad? Y empezaré a hacer una introducción de lo que es el compliance, pero para empezar a saber lo que es el compliance, vamos a ver
algunas fuentes o referencias de compliance. Esto es lo que nosotros decimos el ecosistema, ¿no? Y en el ecosistema de referencia tenemos muchos organismos, tanto nacionales como internacionales. El compliance nació a partir de experiencias internacionales, pero tal vez sea el estándar más alto que haya es el que determina los objetivos de ODS, marca algunos de los objetivos, el 16 para resaltar entre ellos, algunos de las definiciones de compliance. También tenemos organismos como la OCDE o el Pacto Global, por su red en Argentina, y algunos organismos públicos nacionales, como es la Unidad de Información Financiera, la UIF, la CIGEN, la AGN, la Oficina Anticorrupción, y todo lo que es la implementación de la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿no? Esto nos da un ecosistema de organismos y después tenemos un ecosistema normativo derivado de ellos, algunos que son bien macros, o si se quiere decir, que de ahí derivan otras normas específicas. Tenemos la Constitución Nacional y sobre todo las convenciones internacionales, sobre todo lo que es el compliance. Ustedes preguntarán qué es el compliance. Ya vamos a ver lo que es el compliance, pero quiero que primero veamos estos ecosistemas o esta referencia normativa. Tenemos también en Argentina un plan nacional anticorrupción, y tal vez ahí ya le damos las primeras pistas sobre lo que es el compliance, y algunas normas o estándares internacionales como son las normas ISO, en lo que se refiere al compliance, sobre todo penal, la ISO 37001. Y también hay otras normas internacionales como la FCPA o la ley antisoborno de Inglaterra o del Reino Unido. Y después tenemos algunas normas nacionales que regulan, sobre todo en el ámbito público, todo lo que hace referencia a compliance. Es la ley de ética pública, acceso a la información pública, una nueva ley, nueva ya tiene 4 años, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley 27.401, que nos va a dar un marco de referencia que se puede aplicar tanto en el sector privado como en el público. Después tenemos otras normas como la ley de defensa de la competencia, lavado de activos, la ley electoral, y a partir de la ley de financiamiento de partidos políticos y de financiamiento de campañas políticas. Pero, claro, ustedes dicen, ¿cómo se aplica todo este ecosistema de referencia tanto de organismos como normativos? O cómo se entiende qué es el compliance. Ahí empezamos a hablar de lo que es el compliance digital. Para hablar de compliance digital, tenemos que saber qué es el compliance. Y el compliance es una palabra inglesa que traducido en el español es cumplimiento normativo. Es decir, son procedimientos, estándares, acciones, procesos tendientes a lograr el cumplimiento de normas dentro de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Y no solamente las normas como leyes, como tenemos las leyes que recién hice referencia en el ecosistema normativo, sino también las propias leyes que se dan a las organizaciones. ¿Sí? Los procedimientos internos que se dan a las organizaciones están comprendidos dentro del mundo o del concepto del compliance. Y ustedes seguramente conocerán lo que son los códigos de éticas, se ven más en el sector privado, pero también en el sector público. Existe una ley de ética que nos determina algunos conceptos generales de lo que es el código de ética, los códigos de conducta, los procesos productivos internos también son alcanzados por este principio de cumplimiento normativo, y los procedimientos internos, ya sean de proceso productivo o también de procedimientos internos, están comprendidos por el compliance. Entonces, la primera visión que podemos tener es que el compliance es todo lo que se hace para poder cumplir con las normas y los procedimientos internos de una empresa. Pero el compliance, que nació así como eso, ahora ha adquirido una nueva dimensión. Y ya se habla de que el compliance lo que busca es determinar la cultura interna de la organización. Es modificar o establecer estándares dentro de las organizaciones.
establecer una cultura, un conjunto de valores, de principios que se deben respetarse y que marcan el actuar de cada uno de los integrantes de las organizaciones, tanto públicas como privadas. En definitiva, cuando hablamos de cultura, es el último concepto, que tal vez sea el más amplio, que es el modo de hacer las cosas. El compliance es el modo de hacer las cosas bien. Por eso se habla de integridad. La integridad en las culturas organizacionales es hacer las cosas bien. ¿Cuáles son los objetivos del compliance? Y hago toda esta introducción porque Silvi dentro de unos minutos nos va a introducir ya en el tema específico que hoy nos ocupa. El compliance determina un modelo de organización interna. Y esto es fundamental porque hace a la cultura, que recién hablábamos, a la cultura organizacional. Nos determina la forma de gestionar y hacer, acá decimos los negocios, pero es hacer las cosas. Los negocios en el sentido amplio, no solamente negocios en el sentido económico-financiero. Nos determina también cómo nos tenemos que vincular con los terceros, con los proveedores, con los clientes, con los reguladores, con las cámaras o con los pares, los organismos pares. Esto nos determina también el compliance. En definitiva, es el último de estos elementos, que es establecer una cultura organizacional y empresarial. Eso es compliance. A partir de esto, y esto es, como toda clasificación, suele ser arbitraria, ¿no? Pero digo para ir buscándole el centro en el tema de hoy. Tenemos el compliance legal, aquel que está establecido en una norma específica, ¿sí? Una norma pública. Entonces tenemos el compliance a partir de normas ambientales, laborales, tributarias, aduaneras, de defensa de la competencia, del derecho cambiario, la prevención del lavado de activos. También tenemos otro tipo de compliance más allá del legal, que es el compliance ético, que es el primero que nació como el que establece los principios de actuación. Después tenemos el compliance conductual, es aquel que busca cambiar las conductas o reforzar las buenas conductas dentro de las organizaciones, y acá sí, ya llegamos al compliance digital, ¿sí? Aquel que se ocupa del cumplimiento, de hacer las cosas bien, de buscar la buena organización y conducta organizacional en referencia a todo aquello que esté vinculado al mundo digital o de la tecnología. Hoy, sin duda alguna, este compliance es el que más crecimiento ha tenido durante la pandemia y post-pandemia, porque el mundo se volcó casi forzadamente a este vínculo que a veces algunos lo tenían un poco alejado con las tecnologías, porque es lo que nos permitió subsistir, seguir comunicándonos, seguir haciendo cosas. También tenemos el compliance cultural, y esto está más apuntado a los temas de todo lo que son las políticas de inclusión, de diversidad y de refuerzo de conceptos culturales que se dan mucho hoy en el mundo empresarial y que ha tenido un gran desarrollo y tiene uno de los principales desafíos para desarrollar junto con el que está muy vinculado al digital. Después tenemos el compliance político, y esto así hace referencia, esto es, como dije recién, una clasificación que puede ser arbitraria, tiene mayor referencia con todo lo que es el tema de ética y transparencia en el sector público y a la prevención de hechos de corrupción. Esto obviamente, digo, es arbitrario, pero es para más o menos conceptualizar lo que se compliance. Recién le mencionaba que había una ley, la ley 27.401, que fue la primera ley que determinó la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero que nos dio algunos estándares para establecer lo que es el compliance en el sector privado, y que se ha ido trasladando también en gran parte, o es el desafío trasladarlo al sector público. Y está básicamente acá establecido a quiénes alcanza. Si ustedes ven, alcanzan a sociedades, a asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, pero no está el Estado. Paradójicamente, el Estado no tiene obligación de establecer las reglas de compliance a partir de una ley. Y este gran desafío que seguramente Silvio nos va a ayudar a desentrañar, ¿no?
sobre todo para cuando veamos a los grandes riesgos que estamos expuestos los organismos públicos. Esta ley, la ley 27.401, estableció una serie de componentes. Son 13 los componentes que deben tener cualquier organización, en este caso privada, pero el desafío también tener en el sector público. Y hay 2 o 3 componentes que para nosotros son fundamentales. Uno de ellos es el código de ética, que es donde se establecen todos esos principios, valores organizacionales. Y después existen una serie de preceptos que son fundamentales tenerlo acá presente para su desarrollo, y uno de ellos es tener un programa de integridad. ¿Sí? Un programa de integridad que acá tenemos una definición, y yo he tomado la definición textual de la ley 27.401, que está apuntado a cuestiones de prevención de riesgo de corrupción. ¿Sí? En definitiva, si ustedes pueden ver, el conjunto de acciones, mecanismos, procedimientos internos de promoción de la integridad, lo que hablamos al principio, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades o actos ilícitos. Yo acá le agrego a evitar la ocurrencia de riesgos. Acá estamos hablando de riesgos legales vinculados a corrupción, pero sobre todo la prevención de riesgos. Nosotros decimos una forma de definir compliance, somos el detector para la prevención de incendios. La ley es el bombero que viene a apagar el incendio. Son procedimientos de prevención de riesgos de todo tipo, en este caso, como vamos a ver enseguida, la prevención de los riesgos tecnológicos que se pueden materializar en una organización. El código de ética, como uno de los elementos fundamentales del programa de integridad, es establecer políticas generales de distintos o diversos temas que deben ser abarcados. Y ustedes van a ver acá que la relación con funcionarios públicos y una serie de temas más. Y uno de los temas fundamentales hoy en el Estado y en las organizaciones privadas es la política de protección de datos. Política de protección de datos que es mucho más amplio que solo la protección de datos, sino también la administración de los mismos, pero eso se va a ocupar siempre y con mucho mayor solvencia que no, porque es su expertise y su especialidad. Ahora bien, ¿cómo hacemos para prevenir esos riesgos? Lo primero que hay que hacer es detectar los riesgos. Por eso se debe realizar una matriz de riesgos. La matriz de riesgos es el procedimiento para detectar los riesgos específicos de la actividad, en este caso los riesgos tecnológicos o digitales. Hacer un análisis realista de esos riesgos. Y cuando veamos enseguida el concilio, vamos a ver que hay muchos riesgos que nosotros no tomamos conciencia de la existencia de los mismos. ¿Y qué pasa en la consecuencia de si esto se materializa? Fijar un apetito de riesgo en la organización. Obviamente, con los datos, en el caso de los datos personales, el apetito de riesgo, es decir, cuánto riesgo estoy dispuesto a tolerar o afrontar como organización, deben ser muy bajos y en lo posible nulos, porque están apuntados a proteger algo que es fundamental para la persona, como son los datos personales. Fijar cuáles esos riesgos pueden ser transferidos. Y vamos a ver que pueden ser transferidos solo para su prevención o directamente para su no ocurrencia. Después de determinar, individualizar y detectar estos riesgos, tenemos que fijar controles, es decir, para que no se materialicen y si se materializan que no vuelvan a ocurrir. Y determinar después un riesgo lógico o afrontable por organización, en aquellos casos que sean afrontables, y definir, en definitiva, y como punto final, un sistema de monitoreo de esos procedimientos de detección de riesgos y realizar los ajustes que sean necesarios. Ya para ir redondeando lo que es el compliance en el mundo digital, yo he hecho una enumeración también arbitraria y seguramente con toda justicia Silvio me puede decir que es incompleta, y seguramente lo es, de los riesgos asociados al mundo digital de hoy. A algunos parecen obvios, y otras veces nosotros no le damos la importancia que tiene. La confidencialidad de los datos que manejan las organizaciones, tanto públicas como privadas, sobre terceras personas, la integridad de esos datos, el hardware que utilizamos, también hacen a los riesgos digitales.
Las políticas de trae tu propio equipo, lo traduzco al castellano, es un riesgo muy alto porque en muchas de las veces la organización pierde el control, no solamente sobre el equipo, sino sobre lo que hay dentro del equipo. Y son políticas que se deben definir si la aceptamos o la queremos o no. El uso de licencias de software, ¿sí? Sobre todo si tenemos manejo o disponibilidad de esa licencia y cómo las utilizamos. Todos los servicios asociados al mundo digital, como pueden ser las redes materiales o físicas, el internet o cualquier otro tipo de servicio asociado que las más de las veces son tercerizados, es decir, que nosotros no tenemos el manejo absoluto, sino que lo transferimos a terceros. Establecer como riesgo también es la falta de establecimiento de políticas de administración y protección de datos adecuadas. A veces no existe una política definida o la política es incorrecta respecto a la administración y protección de datos. Las políticas o lo que se hace respecto a la reserva de datos, cómo se lo reserva, dónde se lo reserva, quién es el dueño de ese riesgo. Y por último, dije que era arbitrario y seguramente incompleto, un nuevo riesgo que han afrontado hoy las organizaciones, que es el teletrabajo. Todos los riesgos asociados no solamente al trabajador, sino a qué administra el trabajador, con qué equipo lo administra, si se vincula con otro tipo de base de datos u otros datos que ponen en riesgo la integridad de los mismos. Las organizaciones públicas como las privadas, las más de las veces, no tienen conciencia de los riesgos que están afrontando con todo lo que es el mundo digital y con los procesos de innovación. Muchas veces se incorporan software y hardware sin tener ni siquiera la detección mínima de los riesgos a que se afrontan, esto vinculado ya a lo que es la política de administración de datos personales o de información. Vamos a ver que hay varios tipos de... Cuando hablamos de datos, no solamente hablamos de datos personales, sino que otro tipo de información que Silvia nos lo va a desarrollar con suma solvencia. Entonces, la pregunta, como disparador para que Silvia continúe con la exposición, es ¿qué hacemos? ¿Qué hace el sector público y el sector privado para evitar los riesgos o que estos riesgos se concreten respecto al mundo digital? Y sobre todo, ¿cómo implementamos un sistema de compliance o un programa de integridad apuntado a los riesgos del mundo digital? Y principalmente es con la institucionalización de políticas de integridad, en este caso, de todo lo referido al mundo digital o de las tecnologías. Y nuevamente, y por último, ya es proponer algunas cuestiones concretas de lo que debería ser el sector público, el Estado, en relación al compliance en general y al compliance digital en particular. Primero, establecer y determinar y crear una unidad de integridad, ¿sí? Una unidad de compliance para todos los tipos de compliance que vimos recién y que en el caso que nos ocupa también se ocupe de compliance digital. Determinar, establecer y diseñar y ejecutar un programa de integridad que contenga necesariamente las políticas de protección de datos, de información o todo lo que esté vinculado al mundo digital. Establecer políticas de organización interna tendiente a que ese programa de integridad se lleve a cabo y que la prevención de los riesgos del mundo digital sea efectivo y no solamente declamativo. Otro elemento que para nosotros es fundamental, que hace a la cultura organizacional, que son los procesos de toma de decisiones, es cómo se decide, quiénes se decide, cuándo se deciden las políticas de protección de datos, en este caso en particular, o de prevención de riesgo en general, o de establecimiento de políticas de compliance. Los procesos de toma de decisiones en el sector público tal vez sea uno de los temas menos abordados y mucho más respecto a todo lo que son los riesgos
digitales o relacionados con el mundo digital. Y ya cuestiones muy particulares para la temática que nos ocupa, establecer políticas de gobierno abierto. Si bien es cierto que esto ha tenido un desarrollo, el desarrollo es muy desparejo, poco profundo, y que impactan en el otro punto que yo propongo como solución al que hacemos en este proceso de institucionalización, que son las políticas de acceso a la información. No solamente permitir acceder a la información, sino que esa información tenga una característica que seguramente Silvi lo va a desarrollar, que es la calidad de la información que accedemos, la accesibilidad a esa información. Ya para terminar, hoy como ciudadanos muchas veces podemos acceder a la información, pero la calidad o la falta de precisión de la información deja mucho que desear. Encontramos un océano de datos, pero que son muy difíciles de procesar y que nos comuniquen lo que nosotros queremos saber. Estos son los grandes desafíos de compliance digital que yo propongo y que ahora Silvi, con mucho más solvencia, va a desarrollar en este punto específico. Yo le agradezco mucho la oportunidad, no solamente de hacer conocer las actividades del Instituto de Ética y Transparencia de ACEP, sino la oportunidad que me ha dado FUSER también de divulgar esto y compartir este panel con Silvi, que es una referente nacional en el tema que vamos a abordar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. No, por favor. Muy interesante. Y Silvia, no sé si querías rotar al final o te quedas en un... No, digo que está bien. Muy bien. Voy a compartir tu presentación. Al finalizar ambas exposiciones, vamos a dar un espacio para preguntas, tanto para los asistentes presenciales como para los asistentes que están a través de Zoom, que podrán comunicarse o bien a preferencia de ustedes de forma del chat o a través también de mensajes. Mientras tanto voy a presentar a Silvia. Silvia Toscano es abogada y escribana de la UBA, es magíster en Administración Pública también de la misma universidad, su especialización es el Derecho y la Tecnología. Ella es docente tanto de grado como de posgrado en diversas universidades, tanto nacionales como extranjeras. Es autora de libros, de capítulos, de ponencias y de diversos trabajos donde se aborda la tecnología como eje central y en particular lo que tiene que ver con la protección de la privacidad y de los datos personales. Así que es un gusto tenerla acá, es una amiga, es un honor siempre poder escucharla y espero que sea también de interés para todos ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Eugenia. Es una amiga, por eso es la presentación que hizo. Y mil gracias por esta oportunidad que nos brinda tanto a Pablo como a mí, FUSER y ACEP, porque quienes estamos involucrados en la cosa pública, quienes hemos trabajado en el Estado y quienes sentimos que como ciudadanos también tenemos que estar participando en la red pública, como decían los romanos, es muy importante tomar conciencia, ¿sí?, de todas estas cuestiones que ya nos adelantó Pablo, que me dejó la vara muy alta, y que no llegamos a ser conscientes de la importancia que tiene, y de la importancia que tiene nuestro accionar como ciudadanos, que todo ello lleva a una concientización, a una educación, que no solamente está en cabeza del Estado, sino está en cabeza de cada uno de nosotros, ¿sí? Desde el momento en que cuando estamos en un cajero, en un supermercado, y nos dicen, ¿y su DNI? Y uno a viva voz dice, mi DNI es tal, no lo digo por cuestiones de seguridad. Mi DNI es tal, ¿sí? Pero el DNI no lo escucha solamente la persona que está en la caja, lo escucha toda una fila. ¿Cómo puedo saber yo si en esa fila alguien tiene una intención
de indagar sobre mi DNI. En ese DNI va a encontrar posiblemente mi dirección, va a encontrar una serie de datos, y de pronto yo me puedo ver involucrada, ¿no?, en un ilícito o en un delito informático o en cualquier otro tipo de cuestiones, ¿sí? Tampoco somos cuidadosos cuando estamos en un restaurante y no tomamos la precaución de ir y pagar con nuestra tarjeta en la caja, ¿sí? Nuestra tarjeta circula. En épocas de pandemia, ¿cuántas veces nos pedían una foto de nuestro DNI? ¿Sí? Una foto. Esa foto fue bien intencionada para comprobar la identidad, ¿sí? Pero esa foto circula, esa foto del DNI posiblemente se ceda, se cumple con las normas que rigen la sesión, y así podemos encontrar infinidad de cuestiones, ¿sí? Pero centrándonos en el tema de que el Estado también tiene una política pública destinada a esta concientización y a esta educación, también nosotros debemos promoverlo. Nosotros como educadores, nosotros como padres, nosotros en nuestros ámbitos, ¿sí? Promover esta cultura de protección de los datos, ¿sí? Porque en esto también va nuestra participación ciudadana, ¿no? Y no dejarle solamente al Estado que sea el que realice estas tareas de compliance digital. Acá están involucrados muchos sectores, ¿no? Muchos sectores de la sociedad civil. Y yendo al tema de compliance digital, como decía Pablo, el tema que me voy a centrar de todo, porque fuiste muy abarcativo, no exhaustivo, porque no se puede ser exhaustivo, pero fuiste muy abarcativo de los temas de compliance digital, voy a tomar algunos de esos aspectos, ¿no? Propiedad intelectual, ¿sí? Algo mencionó Pablo sobre propiedad intelectual. Uso de software. ¿Sabemos la proveniencia de ese software? ¿Estamos utilizando, en el caso de que sea un software propietario, con las debidas licencias? En el caso del teletrabajo, ¿no? O sea, vos lo mencionaste, ¿sí? Hoy hay una modalidad híbrida de trabajo en la cual, bueno, muchas veces no tenemos el control sobre todas las herramientas que o debiéramos tener el control sobre todas las herramientas informáticas de los colaboradores de una organización privada y pública, y no siempre esto se cumple, ¿sí? Temas que exceden esta introducción que estamos haciendo al compliance digital, pero hay mucha preocupación en todos los sectores respecto de los temas de propiedad intelectual, ¿sí? Y acá Eugenia es una experta, después podemos ampliarlo, pero realmente no hay conciencia de la importancia de el cumplimiento de todas las cuestiones relativas a la propiedad intelectual. Temas de acceso a la información, que ahora lo vamos a profundizar. Protección de datos personales, que fue de alguna manera los ejemplos que puse al inicio. Y otro gran tema también ya mencionado por Pablo, es el tema de la seguridad de la información, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Y todo ello hace que hoy estemos frente a una ética digital. Así como hablamos de identidad digital, del ciudadano digital, del Estado digital, necesariamente esa digitalización, que el Estado no puede estar ajena porque hoy está en todos los ámbitos de nuestra vida. Y mi pregunta es siempre,
cuántas páginas, cuántos servicios digitales has utilizado o hemos utilizado desde que nos despertamos en el día de hoy. Pensemos que toda nuestra vida ha cambiado en esta transformación digital propiciada por un universo tecnológico que no para, un universo tecnológico de innovaciones que es exponencial y que realmente cada día nos sorprende con modificaciones a nuestros hábitos, a nuestras costumbres, a nuestras formas de hacer las cosas. El Estado no es ajeno a esto. Pero me gustaría que esta transformación digital la veamos en cifras, ¿no? La veamos en estadísticas, porque tal vez tomar conciencia de esta transformación digital, de que ya prácticamente, si bien estamos transitando el final de una era analógica, estamos inmersos en un universo tecnológico y en una transformación digital, que es abarcativa de todos los aspectos de nuestra vida. Y por supuesto, el Estado es parte de nuestra vida y no es ajeno a ella. Fíjense ustedes estas estadísticas, son de enero de este año, ¿sí? Argentina tiene una población de 45 o 46 millones, de los cuales un 56 millones aproximadamente tienen conexión a través de teléfonos móviles. El gran salto de tecnología fue que hoy un teléfono, un móvil, otorga una conectividad y unas posibilidades de servicios digitales que tanto las empresas como el Estado tienen que ofrecer para hacer realidad esta transformación. Los usuarios de Internet son el 38 millones, un 83%. No excede el ámbito y el tiempo que tenemos para hablar de la brecha digital, que por supuesto sabemos que existe, sabemos que Internet es un derecho humano consagrado y así por las Naciones Unidas, no es una realidad porque no todo el mundo tiene acceso a Internet o tiene un acceso deficitario o no tiene una buena conectividad, etc. Pero lo cierto es que el mundo está conectado a Internet. Y de esas conexiones, ¿sí?, la actividad de las redes sociales, los usuarios de las redes sociales en nuestro país es del 40 millones. Acá pueden ver también cómo ha ido cambiando año tras año. Estas son unas estadísticas que nosotros utilizamos mucho porque tienen una métrica constante. Entonces, se puede evaluar la evolución de todos estos ítems, ¿sí?, año tras año. Y siempre va en positivo. Y si hacemos un zoom sobre cuál es el tiempo que le destinamos a Internet, fíjense ustedes que estamos en 9 horas 38 millones, un poquito más que la media mundial. Este es un reporte que mide todos los países y a nivel mundial cuáles son las tendencias, ¿sí? Distribuido casi fundamentalmente entre lo que es streaming y lo que es redes sociales. Y después hay podcasts, música, noticias, etc. Pero esto nos da la pauta de que estamos en un mundo digital, estamos inmersos en una sociedad de la información y del conocimiento al cual no vamos a volver. ¿Por qué? Porque hay muchas ventajas, pero también, como decía Pablo, hay muchos riesgos. Y desde las empresas, desde las organizaciones y desde el Estado, tenemos que prever esos riesgos, sobre todo para que si suceden, porque muchas veces a pesar de preverlos, suceden, como pasa con los hackeos, ¿sí? Uno puede implementar medidas excelentes de seguridad,
Sin embargo, también la posibilidad de un ataque cibernético existe a pesar de la implementación y a pesar a veces de cumplir con ciertas normas en materia de seguridad. Con esta idea de transformación digital, obviamente el Estado tiene herramientas y tiene que brindar cada vez más servicios digitales. Y cada vez más esos servicios digitales tienen que ser eficaces. Deben contribuir al bienestar de la población, deben contribuir a facilitar el acceso a la información, el acceso a los servicios, el acceso a una mejor calidad de vida ciudadana. Entonces, para ello, el Estado se ha fortalecido y tiene que seguir fortaleciéndose en lo que es el conocimiento y profundizar sus capacidades digitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente es el servicio que tiene que cumplir, que tiene que brindar el Estado a los ciudadanos, sino que además el Estado tiene que incorporar tecnología y tiene que entender qué tecnología incorpora. Pero, por otro lado, el Estado es regulador de tecnología. El Estado cumple muchas funciones en el mundo tecnológico, ¿sí? Tiene que regular, por ejemplo, o presentar ante sus ciudadanos y ante la comunidad internacional un programa de inteligencia artificial. Para presentar un programa de inteligencia artificial tengo que conocer la tecnología, tengo que saber qué tecnología voy a incorporar, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué normas debo cumplir? ¿Sí? Porque si no, es simplemente incorporar, pero no en el marco de un programa, de una estrategia. Estamos hablando de inteligencia artificial, que no es una película de ciencia ficción. Está hoy entre nosotros. Ya utilizamos inteligencia artificial. Ni que hablar de los algoritmos, los sesgos, el análisis de datos, etc. Por eso hoy hablamos de un gobierno 4.0, un gobierno que tiene que caracterizarse por el uso de la tecnología, pero también la comprensión de esa tecnología para poder regularla en favor de toda la comunidad y que no sea en beneficio de unos pocos. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional hay un consenso claro en que la sociedad de la información debe ser inclusiva, ¿sí? Debe desarrollarse de tal forma que expanda esos beneficios a la mayor cantidad de personas. Y hemos visto, y aceleradamente, durante la pandemia, cómo el Estado fue profundizando estas herramientas digitales, ¿sí? Por el teletrabajo, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Y esto nos conduce a que estas nuevas formas de gestión pública, estas nuevas formas digitales de gestión pública, ¿sí? Marcan una nueva agenda del Estado, que no solamente tiene que ver, como decíamos, con estos servicios, sino también tiene que ver con las políticas digitales. Y en esto sigo la línea que nos planteaba Pablo sobre uno de los aspectos que requiere muchísima atención y no hay concientización suficiente, diría, que es el acceso a la información, ¿sí? El acceso a la información es un derecho humano consagrado en una cantidad suficiente de convenios internacionales, convenciones internacionales, regionales, que le dan
todo el soporte legal para que este derecho humano tenga un marco normativo, una esfera de actuación suficientemente robusta. ¿Por qué? Porque no es solamente el acceso a la información. El acceso a la información no se acaba en sí mismo, sino que en general yo accedo y necesito acceder a una información pública para ejercer otros derechos, ¿sí? ¿Cómo puedo ejercer, por ejemplo, la protección, mi derecho a la protección del medio ambiente si no tengo acceso a la información ambiental? Si no tengo acceso a cuáles son las pautas publicitarias previstas por el gobierno. Si quiero ejercer una libre competencia, por ejemplo. ¿Sí? Todo ese basamento normativo que tiene el acceso a la información está también articulado con buenas prácticas a nivel internacional. El principio general de máxima divulgación y transparencia de la información, que también tiene que ver con la publicidad de los actos de gobierno, ¿sí? Con un principio que está vigente y que está previsto en todas las convenciones, en todas las constituciones, y que es el alma y la piedra fundamental, la piedra basal de la democracia, de la república, ¿sí? Hoy hablamos en nuestro país, de una ley nacional que data del año 2016, que es la ley 27275, que es la ley de acceso a la información. En todos los portales de los organismos públicos está previsto el acceso a la información. Pero para que ese acceso a la información sea eficiente, ¿sí? Como mencionaba Pablo, ¿no? Que sea una información que sea oportuna, que sea utilizable, es necesario cumplir con determinadas pautas, no solamente con lo que establece la ley en cuanto a otorgar la información pública, sino que hay que conservar esa información, recolectarla y almacenarla de tal manera que esa información se convierta en un dato. En un dato, hoy hablamos de datos abiertos, ¿sí? Y estos datos abiertos son puestos a disposición con características técnicas y legales necesarias para su uso, su reutilización y redistribución libre por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Palabras más, palabras menos, es la definición que nos trae la Carta, la organización que con la sociedad civil, con los gobiernos, ha dado a conocer lo que se llama la Carta, ¿sí?, de Datos Abiertos, y en la cual Argentina adhiere a esa Carta de Datos Abiertos. ¿Y cuáles son las características que tienen que tener estos datos abiertos? Y acá es donde está el compliance digital. Saber, no solamente que tengo que cumplir con una ley, que tengo que tener un sitio web donde esté la información, donde se diga que se cumplimenta con la ley de acceso a la información pública y que el ciudadano, los habitantes y cualquier interesado, sin interés legítimo, puede acceder a la información. Pero esa información tiene que, primero, invertir la ecuación. ¿Qué significa esto? Que la información tiene que estar por defecto, la información tiene que estar ya, no es que yo la tengo que ir a pedir, ¿sí? Porque eso hace a la transparencia, ¿sí? Hace a la disponibilidad de la información. Tiene que ser los datos abiertos, tienen que ser oportunos, tienen que ser exhaustivos, ¿sí?, accesibles, utilizables, en formatos que sean adaptables a cualquier sistema. No puedo acceder a información con un sistema tan complicado que desdibuja mi derecho al acceso a la información. Tiene que ser en un formato
que pueda acceder desde cualquier dispositivo o sin una tecnología o sin conocimiento alguno de ciencias informáticas. Tienen que ser datos comparables, interoperables, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen fundamentalmente dos objetivos: para la gobernanza y la participación ciudadana, y por el otro lado para el desarrollo inclusivo y la innovación. ¿Por qué? Porque sin datos e información no hay innovación. Entonces, si nosotros queremos profundizar desde el Estado, desde los particulares, desde los ciudadanos, profundizar esa innovación, tenemos que tener datos abiertos, que sean oportunos, que respondan a la calidad de datos. Una palabra que mencionó y que me parece es la palabra justa para definir cuando nosotros hablamos de calidad de datos, ¿sí? Otra cuestión que también me parece que es importantísimo focalizar y que muchas veces en el compliance no lo tenemos en el compliance digital, por parte del Estado no lo tenemos en cuenta, es este cambio, ¿no?, de paradigma en cuanto a que todos hoy somos creadores de contenidos. Hoy todos ejercemos la libertad de expresión, que antes se podía ejercer, por supuesto, pero se necesitaban canales específicos, ¿sí? Hoy, Internet, las redes sociales, permiten que cualquier individuo, cualquier persona, puede crear contenidos, puede manifestar sus opiniones en una infinidad de canales de comunicación que antes no estaban previstos. Y esto hace la participación ciudadana, pero para eso yo también tengo que cumplir, tengo que prever que puede haber riesgos, que están los trolls, que están los bots, que están las fake news, que conduce a ¿qué? A desinformación, deterioro de la democracia, ¿sí? Muy común en los procesos electorales, ¿sí? Pero no exclusivos. Entonces, muchas veces uno ve que en los procesos electorales hay una gran concientización respecto de las fake news, respecto de los bots, de los trolls, etc. Pero no podemos pensar que solamente. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que ir preparando, nos tenemos que ir preparando como Estado y como ciudadanos a que estas herramientas son utilizadas en todo momento, ¿sí? ¿Cómo discernir una noticia verdadera de una noticia falsa? ¿Sí? Pero por el otro lado, también hoy hay este compliance también requiere de una participación ciudadana que actúa a través de las redes, que utiliza Internet para ello. Esto se denomina en la jerga ciberactivismo, pero por el otro lado, también toda esa participación del ciudadano, así como la participación de los usuarios y los consumidores, permanentemente nos está dando datos, cada vez más datos. Y para esos datos que nosotros recabamos, necesitamos cumplir con determinadas pautas. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros cumplamos como Estado, previendo estos riesgos, mitigando algunos efectos nocivos que puedan tener, vamos a poder tener datos con calidad, ¿sí?, que nos permitan el análisis de todas estas situaciones para marcar hábitos de consumo, marcar tendencias, ver cuáles son los sectores de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, y poder, sobre todo, enunciar y implementar políticas públicas basadas en evidencia, basadas en datos, ¿sí? Porque esas políticas públicas basadas en datos y en evidencia son las que van a ser más eficientes.
Por otro lado, y ya voy a ir terminando, está el tema de la protección de los datos personales, ¿sí? Pablo habló mucho de integridad, ¿sí? Confidencialidad, disponibilidad. El Estado debe cumplimentar con una serie de políticas en materia de protección de datos, que algunas están dadas por la ley 25326, su decreto reglamentario, una ley que data del 2000, una ley que hoy se está debatiendo, hoy justamente en Buenos Aires, en el Centro Kirchner, se está debatiendo sobre el nuevo proyecto de ley de datos personales, que recoge la experiencia de más de 20 años, sobre todo de la Unión Europea, con la sanción del Reglamento General de Datos Personales, que también está revisado. Me gratifica que desde el 2016 o antes ya los proyectos de reforma de la ley puedan seguir vigentes para poder tener una ley mucho más actual, como la tienen muchos países de la región, que siguieron a Argentina, porque Argentina fue pionera en materia de protección de tener una ley de protección de datos, no así en caso de acceso a la información, que fuimos muy rezagados en la región, pero en materia de protección de datos fuimos uno de los primeros países en tener, uno de los primeros países en ser considerado, ¿sí?, país de protección adecuada. Algo que no es menor. ¿Qué significa esto? Que los datos de los ciudadanos de la Unión Europea podían ser transferidos a la Argentina porque estaba considerado por la Unión, que está considerado aún, vamos a ver si seguimos con los nuevos preceptos que trae el reglamento, país de protección adecuada. Pero la responsabilidad de los administradores, públicos o privados, en materia de datos personales, no se llega a dimensionar la importancia que tiene. Cuando uno ve los casos concretos, ¿sí?, personas, por ejemplo, que por un dato mal cargado, mal difundido, aparece como una persona muerta. Esa persona no está muerta, esa persona le deniegan una serie de derechos, hasta el del voto. ¿Por qué? Porque hay un dato que la coloca en una situación en la cual no puede ejercer derechos, obviamente, ¿sí? Si ustedes miran, hacen un relevamiento de los habeas data, que es el instrumento, la vía expedita, judicial, que tienen los titulares de los derechos ante cualquier organismo, empresa, público o privado, que tenga sus datos porque esos datos no son ciertos, porque los datos no son confidenciales cuando debieran serlo, etc. Tenemos que un porcentaje muy alto de los habeas data ¿quiénes son los legitimados pasivos? El Estado. ¿Sí? Entonces esto nos tiene que llamar la atención, que evidentemente aquí hay una falta de concientización de la importancia del compliance digital en materia de datos personales. A veces se piensa, bueno, pero éticamente se recopilaron los datos, que se cumplieron con todos los requisitos de licitud en materia de recopilación. Sí, pero durante todo el proceso se mantuvieron esos estándares de protección de datos personales, se mantuvo una política de protección de datos personales, y posiblemente no. Posiblemente aquel dato personal que debía eliminarse porque había transcurrido el tiempo o bien había sido de objeto cumplido la circunstancia de recolección, posiblemente ese dato sigue, ¿sí? Y esto conjuntamente con lo que decíamos al principio, cesión de datos personales, y ni qué hablar de la transferencia de datos personales, que hoy
cualquiera de nosotros que está consultando su teléfono celular, hoy hay ya una transferencia internacional de datos. Y el Estado tiene que intervenir en esto. Como tiene que intervenir en la protección y en la seguridad de la información. Aquí solamente son titulares, ¿sí?, de 4 ejemplos que entre el 2020 y el 2022 ha sido objeto el Estado y sus reparticiones de ataques cibernéticos. El último, la justicia de Córdoba, ya va por la 3ª prórroga, ¿sí? La justicia de Córdoba, el Poder Judicial de Córdoba sufrió un ataque, ¿no? Ni siquiera se ha pedido rescate de esos datos. El ciberataque a migraciones en agosto del 2020, el hackeo de RENAPER en el 2021, ¿sí? En enero de este año, el ataque a los servidores del Senado de la Nación. Esto no es exclusivo de Argentina. Todos los países, todos los gobiernos lo sufren. ¿Podemos, como decíamos en un momento, podemos prevenir? Sí. Podemos cumplimentar una serie de requisitos, de estándares, el cumplimiento de las normas ISO. No soy en esto muy alentadora. Creo que el hackeo, creo que los ataques cibernéticos van a continuar, lamentablemente, porque siempre las medidas de prevención posiblemente no lleguen a contener todo un avance tecnológico nocivo y malicioso, que es justamente el que produce estos ciberataques. Entonces, con este panorama, y ya dejando lugar a las preguntas, conjuntamente con Pablo, siempre que abordamos estos temas, decimos, ¿cuánto hay por hacer? ¿Sí? Algunas pautas de tratamiento de todos estos temas las dio Pablo en su última intervención. Pero insisto en que esto es una tarea conjunta de la sociedad civil, del Estado, pero que el Estado tiene que fortalecer sus capacidades digitales, y no solamente para para ofrecer mejor servicio a los ciudadanos, sino también para ser un buen regulador que sin obstaculizar el avance de la innovación y de la tecnología, pueda lograr una buena gobernanza, ¿sí?, en función de la calidad y de toda la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Silvia, realmente muy interesante. Y bueno, habiendo expuesto los dos, vamos a dejar un espacio para preguntas. Tenemos visitantes a través de Zoom de diferentes partes del país, tenemos gente de Rosario, de Córdoba, de Salta, tenemos inscritos también desde Santa Fe, desde La Rioja, así que me gustaría abrirles un espacio de consultas a ustedes y también a los que nos están acompañando a través de la videollamada. Y de los presentes. Sí. ¿Quién lo desee? Yo empiezo yo. ¿Puedo decir? Buenas tardes, represento Cecilia Piñanelli de lo decimos, y a diferencia de ustedes dos, yo vengo de la parte del mercado de capitales, bancaria, como mi querido padre, Piñanelli, pero bueno, nosotros estamos, por un lado, me parece el tema de que nos dicen, ¿no? Yo creo, como decís vos, que la parte, digamos,
que el compromiso de la parte privada, del sector privado, y también la regulación del sector público deben ir a la par, ¿no? Juntos a la par. Pero lo que veo, ¿no? Como, por ejemplo, lo he visto en la encuesta nacional de riesgo que hizo Argentina, ¿no? Ahora de cara al DAFI, a la evolución mutual DAFI, es que el sector privado se queja de la discrecionalidad del sector público, tanto de los poderes ejecutivos como de los poderes judiciales, también por así decirlo. Y bueno, por otro lado, ¿cómo podemos hacer para fomentar este compromiso social del sector privado y para, nosotros vivimos en la parte de riesgos, sabemos que tenemos recursos escasos, ¿no? Sobre todo en el Estado argentino actual. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo podemos hacer para mejorar ese compromiso y con nuestros recursos escasos, tanto en el sector público como privado? Sí, sí, es un tema interesante esto de cómo se produce la sinergia, ¿no? Entre ambos ámbitos, privado como público. Yo creo que entiendo a veces la poca disponibilidad de medios para hacerlo, pero me parece que no es una cuestión tanto de medios. No lo descarto que sea un obstáculo, pero es absolutamente superable si se establece políticas recíprocas, sobre todo de retroalimentación. Es más complejo los datos personales, pero no sin el resto de la información. En cuanto al establecimiento de un tema que yo no lo puse, pero que es un tema central hoy y que tiene gran desarrollo en el compliance, que es el tema de monitoreo de terceras partes, ¿no? Cuando se traslada a las terceras partes vinculadas, yo hablé ahí en un principio de lo que pueden ser los proveedores, los clientes, los reguladores o organismos multilaterales, cómo se pueden establecer pautas de fijar mínimos estándares de política de protección de datos. A veces no es necesario establecer grandes mecanismos, sino establecer una serie de mecanismos que sean complementarios y colaborativos en las políticas de protección de datos. Me parece que más que nada es un tema que repercute no tanto en los medios físicos o financieros, sino en un tema que es fundamental, es que el compromiso de la alta dirección, ¿no? El componente principal que hay en el compliance, en el cual si hay compromiso y hay una actitud colaborativa, en esto es lo que se le dice monitoreo de terceras partes, de que sea colaborativa, me parece que una política adecuada de protección de datos o de innovación o de administración de información pública no es tan complejo. Lo cierto y verdad es que no existe una norma que lo determine, pero me parece que sí se pueden establecer estándares colaborativos entre los distintos ámbitos y entre los distintos niveles, tanto en el sector público como privado, para establecer una buena política de protección de datos, de política de innovación tecnológica y todos los temas que hoy hemos abordado. Eso es mi impresión, ¿no? Sí, adhiero totalmente y agrego simplemente que hoy creo que todas estas cuestiones tienen una dimensión extraterritorial. Y los organismos, tanto regionales, multilaterales, están todos conscientes en que esto requiere de una colaboración mutua. Y por otro lado, también creo que un poco lo que decías, hay que, todas estas políticas tienen que tener un enfoque multisectorial. No puede desconocerse todos los actores que intervienen, desde las empresas tecnológicas, desde las que prestan servicios digitales, desde las que tienen a su cargo
la regulación. Por eso me parece que la colaboración y esto de establecer estándares mínimos, ¿no? O sea, también porque teniendo en cuenta un poco lo que vos mencionabas, ¿no? La escasez de los recursos. ¿Sí? Sí. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, de verdad, por la presentación de ambos ponentes. Mi nombre es Ariana Flores Márquez, yo soy abogada de profesión, pero programadora en formación. Así que, bueno, el evento me vino bastante bien a ambos ámbitos. Mi pregunta va dirigida al tema de la participación ciudadana a través del uso de tecnologías, porque cuando hablamos de acceso a la información, hablamos de que el Estado provea información de distintos ámbitos, del ámbito público-privado, al ámbito público, perdón, a la ciudadanía. Pero ¿qué prácticas, o sea, llevado más a la práctica, precisamente, qué prácticas se puede hacer desde la ciudadanía y haciendo uso de las tecnologías preferiblemente para precisamente como empujar o como hacer que el gobierno efectivamente pueda dar ese acceso? O sea, yo creo, no estoy segura cómo será el caso de Argentina, pero tal vez en los países un poco más, más países desarrollados, utilizan plataformas tecnológicas para que la misma ciudadanía coloque las denuncias respectivas, en caso de que la data no sea efectiva, que hay información incorrecta, se puede hacer las denuncias ante. O sea, hay todo un aparataje que precisamente permite una sinergia entre ciudadanía y gobierno. ¿Qué prácticas políticas palpables se podría hacer desde la ciudadanía precisamente para garantizar el acceso a la información? Excelente, me das pie para reafirmar lo que sostengo. Lo primero de todo es concientización y educación. Si no tenemos eso, por más plataformas tecnológicas que se provea para hacer una denuncia, para poder solicitar una información, creo que no es suficiente. Está previsto, ¿sí? Incluso en Argentina, procedimientos para acceso a la información, procedimientos para la protección de datos personales, sin necesidad de la vía judicial de la vía data, previamente la ley 25326, que es la ley de protección de datos personales, contempla un procedimiento administrativo. Hay hoy en cabeza de la Agencia de Información Pública, que tiene también las atribuciones sobre la protección de datos personales, permite un acceso a permite un procedimiento muy simple para conocer el tipo de base de datos, qué medidas de seguridad tiene. Lo que pasa es que es un tema también de recursos, o sea, porque la entidad de una agencia de información de información pública, la entidad primero tiene que tener un poder sancionatorio, ¿sí? Como lo tiene, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos Personales, todas las agencias europeas, e incluso, sin ir más lejos, las agencias no de protección de datos, porque no existe una ley federal en Estados Unidos de protección de datos, pero sí tenemos la mayor multa que se impuso en el mundo a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, cuando fue el affair de Cambridge Analytica, y la sanción fue de miles de millones de dólares. Entonces, realmente no digo que en nuestros países se pueda implementar algo similar, pero sí, si hay una verdadera concientización de cómo deben protegerse, cuáles son los derechos de los ciudadanos, etcétera, creo que eso, con una plataforma tecnológica y un sustento legal que permita esas vías, creo que es suficiente para que pueda cumplirse el objetivo que se da. Sí, yo para complementar lo que decía Silvi, son dos caras de la misma moneda, lo que es el acceso a la información pública y los procesos de participación popular o pública, ¿no?
Obviamente el Estado tiene que garantizar ambas, pero tiene que brindarnos esta característica de la información a la que accedemos. A mí se me ocurre, y es como desafío, hay muy poca experiencia, lo reconozco, en el mundo, mucho menos en la Argentina, y yo hacía referencia a los procesos de toma de decisiones, ¿sí? Yo me imagino el proceso de participación popular en la intervención en el proceso de toma de decisiones en cuestiones hasta muy pequeñas que pueden tener gran impacto, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la confección de pliegos participados en las licitaciones públicas, en los procesos participados de control, de ejecución de esos mismos pliegos, y en todos los procesos de toma de decisiones por ejemplo, de destino de determinados fondos o una determinada cantidad de fondos públicos que sean por medio de mecanismos de participación popular, se hablan de los presupuestos participados. Entonces, me parece que yo te redoblo la pregunta, es no solamente cómo puede hacer la población para participar por medio de la información, sino que también el Estado debe brindar un buen mecanismo de acceso a la información. Y no hay que buscar sistemas complejos, ni temas complejos ni grandes. Pongo esos ejemplos que me parece que son bastante prácticos y no tan difíciles de implementar. Mecanismos de proceso de toma de decisión participado, confección de pliegos y el destino de parte del presupuesto. Por lo general se utilizan en obra pública. Creo que son mecanismos sencillos de implementar y hay que romper esos obstáculos que más que nada son sesgos, ¿no? De que pensar el funcionario público que si da lugar a la participación popular pierde poder cuando en realidad es totalmente lo inverso, gana poder. Me parece que son más sesgos o prejuicios que la disponibilidad de medios financieros o técnicos, ¿no? Sin perder de vista que la información, la calidad de la información es fundamental. Sí, nada más quería, que me parece la película, muy bien contestada, quería aportar algo que en los últimos años, después de la pandemia, nos preocupa bastante con un segmento de la población que son los abuelos. Por el tema de no salir, los trámites, todos se hacían online. Y en estos 2 últimos años, escuchamos a muchos abuelos estafados, y ellos entregan involuntariamente, porque desconocen todo este mecanismo de trampas, todos sus datos personales, sus cuentas, tramitan todos todo lo que tengan que ver con ANSES, las cuentas bancarias, el banco, y abandonan esos datos. Y después pasan unos meses del trámite y encuentran que alguien entró a su cuenta, que les sacó plata, que alguien habló por ellos, y es muy difícil. Y ahora, si bien el Estado implementó la entrega del NEPU a los abuelos, no todos los abuelos tienen capacitación como para saber trabajar o detectar, no, en esta plataforma no, alguien que se mete cuando está haciendo algún trámite le aparece alguna ventanita emergente y no sabe, y capaz que es un chat, no sé de quién, que le está diciendo te voy a ayudar a resolver tu problema, y no sabe, porque la verdad no sabe si realmente es de esa entidad donde está haciendo el trámite. Entonces me parece que es preocupante, ¿no? En todo esto que ustedes han expuesto, muy interesante. Me parece que nos estamos olvidando de ese segmento de la profesión. No digo el Estado, porque es simplemente dar herramientas
porque entregarles hoy a los abuelos una NEU, pero no tienen las herramientas, y no todos cuentan con un nieto, con un hijo, muchos viven solos, van aprendiendo, pero en ese aprendizaje van perdiendo también. Y también nadie les da garantía de a dónde van los datos. Sí, ahí me parece que vos lo mencionaste. Sí, Yo la lo mencioné muy ligero, que es el tema de las políticas de inclusión digital, ¿no? La brecha digital, la brecha por disponibilidad de conocimiento o disponibilidad tecnológica, material, ¿no? Es el gran desafío del Estado. Sobre todo porque... ¿Cómo? Ya los consideran No, claro, son... No, a los menores. a los menores, eso exactamente, iba a hacer mención a eso, en el cual hay población o que no son nativos digitales, en el cual la brecha digital es una brecha de conocimiento, no solamente de accesibilidad física, sino también está la brecha digital de aquellos que son nativos digitales, pero carecen del conocimiento o lo que se le dice de los conocimientos mínimos o culturales de los riesgos a los que se enfrentan, ¿no? Algunos por exceso y otros por defecto, pero el tema de la inclusión, como política de compliance, de inclusión, para evitar la brecha digital es fundamental. Y también un tema que no es ajeno, es lo que es la inclusión financiera. La inclusión financiera está impactada en muchos de los casos por la imposibilidad de acceder a tecnología suficiente o conocimiento de tecnología suficiente para la accesibilidad de temas financieros, que seguramente Julieta es más experta en esos temas, pero es uno de los tantos temas o desafíos que tiene el compliance en este tema vinculado al mundo digital. Sí, en el chat tenemos gente de otras provincias, tenemos de La Pampa, de Catamarca, y un poco los comentarios que van surgiendo van en sintonía a las preguntas de quienes acompañan presencialmente, haciendo justamente esta cuestión de la educación, ¿no?, en tecnología, y cómo a veces el Estado tiene que estar mediando entre normativa que no siempre puede estar a la altura de la circunstancia, entre justamente los riesgos a los que se expone y la educación de la comunidad, ¿no? Y también hablaban de lo interesante que es todo este tema con el acceso a la información en el contexto del COVID, del impacto real que tuvo en la salud de la gente, ¿no? Esto por el monitoreo y la trazabilidad de los datos en materia de salud. Me parece que apunta un poco eso como un comentario. El COVID fue un disparador no solamente de muchos riesgos, sino dejó en evidencia esta brecha digital, tanto en el acceso físico como en el conocimiento de tecnología. Yo creo que fue la muestra, desnudó un sistema con mucha deficiencia. A mí me gustaría agregar una pregunta que tiene que ver con esto del COVID. Sí, siempre se habla del impacto, ¿no?, de la pandemia en la salud, en la educación, en los cambios que generó. Si cambió la mirada del compliance, es decir, hay un repensar del compliance, hay herramientas que sirven y dicen, bueno, ¿las adapto para esta realidad nueva o es como dar las cartas de nuevo, barajar y empezar un sistema nuevo? No hubo un barajada de nuevo, ¿sí? Se le presentó al compliance lo podría decir groseramente, dos situaciones. Primero, los desafíos y los riesgos que hemos tratado de esbozar de lo que genera la tecnología, el aumento de la tecnología y el aumento de los riesgos y la necesidad de prevenir. Y por otro lado, el compliance digital tiene dos acepciones. Primero, los riesgos de la tecnología y después los instrumentos que requiere el compliance para poder implementar buenos sistemas de prevención de riesgos. Es decir, ¿qué instrumento tecnológico, qué medio tecnológico utiliza el compliance para ser más eficiente? Y obviamente fueron dos desafíos que todavía están en desarrollo y hoy no se concibe tener un programa de integridad sin herramientas o software destinado a la implementación y a la ejecución del programa de integridad en el marco de compliance en un organismo. Pero sí, estos planteos que estamos haciendo nosotros son parte del compliance digital, sin duda.
Sí, yo una sola cuestión que agregaría, que el compliance no escapa a lo general, que fundamentalmente fue el tema de que estamos en una sociedad de la información con normativa que responde a la sociedad, sí, a una sociedad analógica, ¿no? O sea, todavía seguimos aplicando normas, por ejemplo, se ve muchísimo en el mundo laboral, o sea, tenemos normas que responden a la sociedad postindustrial, que fueron elaboradas y sancionadas por la sociedad postindustrial, y están siendo aplicadas, obviamente, tratando de ajustar y adaptar en forma poco eficaz a una sociedad del conocimiento en la cual el trabajo hoy es completamente diferente. Entonces, yo me pregunto, en un mundo donde los call centers están distribuidos en todas partes, donde esas personas están con sistemas, con políticas laborales completamente diferentes, ¿sí? ¿Podemos hablar de un derecho colectivo del trabajo? El teletrabajo fue un gran desafío. Teletrabajo. Fue una ley parche para que surgió ante la necesidad de una situación que no estaba contemplada de ningún modo en las normas laborales. Y por otra parte aceleró esta transformación digital que era muy requerida. Y yo siempre digo, lamentablemente la pandemia tuvo efectos muy nocivos, pero en el ámbito de la justicia se logró lo que no pudimos en años. No pudimos hacer una justicia prácticamente hoy casi totalmente, no digo totalmente, pero digitalizada, ¿no? Y esto fue por la pandemia. Hubo un cambio que obviamente apareció este cisne negro y bueno, no hubo más remedio porque el servicio de justicia tenía que seguir brindándose. Yo pongo un ejemplo que paradójico que pasó en Mendoza. Mendoza, en el medio de la pandemia, se terminó de construir un polo judicial que salió 1.500 millones de pesos. Ediliciamente es modernísimo y todos nos preguntamos por qué no aplicar gran parte de ese dinero en instrumentos tecnológicos, porque hoy está todo digitalizado y el gran obstáculo que tiene hoy, lo digo con conocimiento de causa, es que tenemos un edificio ultramoderno con tecnología totalmente caduca, obsoleta, y que entonces hoy, ¿de qué nos sirve un edificio cuando los sistemas tecnológicos, que son hoy el gran desafío, no están desarrollados? Nos interpela la tecnología permanentemente. Entonces hoy tal vez hay que seguramente hay que invertir más en educación, invertir en tecnología y en achicar esa brecha digital que en cuestiones físicas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, no estoy leyendo tampoco preguntas en el chat. Un gusto, realmente haberlos escuchado y haber compartido este espacio con ustedes. Creo que fue enriquecedor para todos y un poco el interés de las preguntas y los comentarios así lo demuestran. Así que me parece que esta es una buena oportunidad para despedirnos, para acercarnos al lobby si quieren conversar, tomar un café y encontrarnos en algún otro espacio de capacitación que propongan las entidades como FUSER y ACEP. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias,